En un pequeño pueblo de Andalucía, donde las tardes olían a café recién hecho y las familias todavía se reunían alrededor de la misma mesa, vivía Daniel, un joven de 22 años que trabajaba en el taller de su padre. Daniel siempre había creído que conocía perfectamente su historia familiar, hasta que una tarde, mientras ordenaba unas cajas antiguas en el desván, encontró una fotografía que nunca había visto. En ella aparecía su padre, mucho más joven, junto a una mujer desconocida y un niño pequeño que se parecía demasiado a él. Daniel sintió un escalofrío, y detrás de la fotografía encontró una fecha escrita a mano, 17 de octubre de 2004. Aquella fecha era precisamente el día en que su padre siempre decía que había comenzado la peor etapa de su vida. Daniel bajó inmediatamente al taller y le enseñó la fotografía a su padre. El hombre se quedó completamente inmóvil. Durante unos segundos no dijo nada, hasta que finalmente le pidió que guardara la fotografía y olvidara todo aquello. Pero Daniel ya no podía hacerlo. Por primera vez, había visto miedo en los ojos de su padre. Esa noche, mientras cenaban, Daniel volvió a preguntar quién era aquella mujer. Su padre se levantó de la mesa sin responder y salió al patio. Su madre, que había permanecido en silencio, comenzó a llorar. Daniel comprendió entonces que aquella fotografía escondía algo mucho más grande que un simple secreto familiar. A la mañana siguiente, Daniel encontró a su madre sola en la cocina y decidió preguntarle directamente. Después de muchos minutos de silencio, ella finalmente pronunció un nombre: Elena. Le explicó que Elena había sido una amiga muy cercana de la familia muchos años atrás, pero se negó a contarle qué había ocurrido. Daniel investigó por su cuenta y descubrió que Elena había vivido en el mismo pueblo hasta 2005. Después desapareció sin dejar rastro. Lo más extraño era que nadie parecía querer hablar de ella. Daniel comenzó a preguntarse por qué una mujer aparentemente normal había sido borrada de la historia de su familia. Buscando más pistas en el desván, Daniel encontró una pequeña caja de madera debajo de unas tablas. Dentro había varias cartas antiguas. La primera estaba dirigida a su padre y llevaba el nombre de Elena. Daniel comenzó a leerla con las manos temblorosas. Elena decía que había tomado una decisión difícil para proteger a alguien que amaba, y que esperaba que algún día Daniel conociera la verdad. Pero había algo todavía más extraño. En una de las cartas aparecía una frase que Daniel no podía comprender: Tu hijo merece saber quién es realmente su hermano. Daniel sintió que el mundo se detenía. Él siempre había sido hijo único, o al menos eso era lo que había creído durante 22 años. Decidió seguir las pistas de las cartas y viajó hasta un pueblo costero donde Elena había vivido. Allí conoció a una mujer mayor que recordaba perfectamente a la familia. Después de escuchar el nombre de Daniel, la mujer suspiró y le dijo que Elena había tenido un hijo llamado Mateo. Daniel regresó a casa con una pregunta que no podía apartar de su mente. ¿Podía ser Mateo el niño de aquella fotografía? Después de semanas buscando información, Daniel encontró finalmente a Mateo. Vivía en Valencia y trabajaba como fotógrafo. Cuando Daniel vio su rostro por primera vez, sintió algo imposible de explicar. Tenían los mismos ojos, la misma sonrisa y hasta una pequeña cicatriz en la ceja que ambos habían tenido desde niños. Mateo tampoco sabía toda la verdad. Solo sabía que Elena había muerto cuando él era pequeño y que nunca había conocido a su verdadero padre. Los dos jóvenes comprendieron que sus vidas estaban conectadas por un secreto que sus padres habían intentado mantener oculto durante años. Daniel regresó al pueblo junto a Mateo y enfrentó a su padre. Esta vez, el hombre ya no pudo escapar. Confesó que Elena había sido su hermana mayor y que después de una terrible discusión familiar, ella había decidido marcharse con su hijo. El niño de la fotografía no era hijo de Daniel, sino su primo Mateo. Durante años, su padre había ocultado la historia porque se sentía responsable de la ruptura de la familia.
Daniel comprendió entonces que la verdad había sido dolorosa, pero no era la traición que había imaginado. La madre de Daniel reveló finalmente la última parte de la historia. Elena no había desaparecido voluntariamente. Había decidido alejarse porque quería proteger a Mateo de una familia dividida por viejos conflictos y resentimientos. Antes de marcharse, dejó aquellas cartas para que algún día alguien pudiera reconstruir la verdad. Daniel entendió que su padre había vivido durante años con culpa y miedo, pero también comprendió que guardar un secreto durante tanto tiempo había causado un daño aún mayor. Mateo decidió quedarse unos días en el pueblo. Por primera vez, los dos jóvenes se sentaron juntos en la misma mesa donde durante años se habían celebrado cumpleaños y Navidad sin saber que sus vidas estaban conectadas. Hablaron de Elena, de sus recuerdos y de todo lo que habían perdido. Daniel descubrió que una familia no siempre se construye únicamente con apellidos o sangre, sino también con las decisiones que tomamos cuando tenemos la oportunidad de perdonar. Aquella noche, su padre sacó la última fotografía de Elena y la colocó sobre la mesa. Antes de marcharse, Mateo le entregó a Daniel una de las cartas de Elena. En ella solo había una frase que Daniel nunca olvidaría. Cuando conozcas la verdad, no busques culpables, busca la manera de no repetir la historia. Daniel comprendió que había pasado toda su vida creyendo que conocer el pasado significaba descubrir a quién culpar, cuando en realidad significaba decidir qué hacer con él. Desde aquel día, Daniel y Mateo comenzaron una relación que nunca habían tenido la oportunidad de vivir. Y aquella familia, después de tantos años de silencio, volvió a hablar. Porque algunas verdades pueden doler cuando salen a la luz, pero también pueden ser el comienzo de algo que parecía imposible. Una segunda oportunidad para una familia rota. Al final, Daniel comprendió que los secretos pueden proteger una verdad durante años, pero también pueden separar a una familia durante generaciones. A veces, perdonar no significa olvidar lo que ocurrió, sino decidir que el pasado no controlará nuestro futuro. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿habrías perdonado a tu familia después de descubrir un secreto así? ¿O habrías preferido alejarte para siempre? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia.